Sean bienvenidos a la experiencia. El año pasado vinimos a la experiencia y nos llevamos grata sorpresa. Este año va a estar muy cargado y ha cambiado bastante la electromovilidad dentro de Chile con la llegada de Tesla y con la mayor fuerza de ventas que ha tenido BYD también. Así que acompáñame porque este año va a estar bastante interesante. Bueno, estamos dentro del Toyota Mirai, el único auto hidrógeno que existe en Chile. Todavía no se masifica esta tecnología, pero es bastante interesante porque con el oxígeno que absorbe por el frente, esto hace que produzca una especie de energía que impulsa un motor eléctrico y al final, por lo que sería el equivalente a un tubo de escape, va a expulsar agua como lo que genera el motor. Y está bastante interesante este modelo, tiene muchas ayudas a la conducción, tiene el Toyota Safety Sense y el interior me recuerda mucho al Prius por la palanca. Y tenemos cargador inalámbrico, cuadro de instrumentos digital, una gran pantalla que pareciera ser de 12 pulgadas si no me equivoco. Y bastante interesante, se siente bastante bueno este auto. No está construido sobre ninguna plataforma que tenga Toyota, es única, es bastante bonito, bastante espacioso, se ve bastante interesante. Bueno, estamos dentro del Corolla Cross, una reseña que vamos a hacer dentro de poco. Cambió ciertos apartados que le hacían falta a este auto. Ahora se comercializa solo con variantes híbridas, el 2.0 deja de estar en nuestro mercado y ofrece ahora un cuadro de instrumentos digital de serie, el infoentretenimiento parece estar el mismo, tenemos climatizador de una zona por lo que parece y el interior se siente un poco más de calidad. El exterior también cambió muy poco, pero sigue teniendo el mismo conjunto mecánico. Lo que sí cambia es que ahora tiene ayudas a la conducción como el Safety Sense de serie, lo cual se agradece. Estamos dentro del Fiat 600 100% eléctrico. Se siente una calidad de materiales bastante interesante con esta descapota de la zona central. Primera vez que lo veo, pero se siente de buena calidad. Hay que ver cómo le pasa el tiempo. El selector de marchas mediante los botones. Tendremos también parte de lo que es el climatizador, también con botones, se agradece. La pantalla más o menos grande. Y en verdad los asientos se sienten de muy buena calidad. Sin duda son cuero real. O al menos parece ser cuero real. Tengo entendido que este auto hace 150 caballos de fuerza y 400 kilómetros de autonomía, que no está nada mal. Sin duda es un auto muy bueno para ciudad, para carretera. Si tienes los cargadores vistos, capaz te puede servir. Pero en verdad se siente bastante espacioso y se ve alto. ¿Cómo va el asiento? ¿Bien? Sí, ¿Volante? un poco duro, sí, pero está bien. Perfecto. Volante, ¿se puede bajar más? Pero sí. Aquí voy al menú de opciones, controles, dirección. Y con este lo regulo. Ya. Está bien. ¿Qué versión es esta? Este es el estándar, el que vale 40 millones, ya. el más asequible. Ya. Pixel freno se va a despegar este auto. Si lo arrastro hacia adelante, va a ser directo. Ya. Si lo arrastro hacia atrás, va a ser reverso. Ya. ¿Ya? Te voy a pedir por favor que vayamos retrocediendo, ya que está mi compañero esperando. El auto no tiene vuelo, no tiene inercia. Ya. Entonces te vas a dar cuenta que tienes que acelerar para moverte. Porque tiene el freno, ¿cómo se dice? Manejo de un solo pedal. One pedal, exacto. Ya. Aquí te voy a pedir que nos vayamos colocando el carril principal. Es bastante bueno el one pedal. El concepto one pedal, sí. Porque yo lo había probado, pero eran como... O sea, sí te frenaba, pero no tanto como este. El freno regenerativo del Tesla es bastante bueno, más que nada por rendimiento. ¿Y se puede regular? Se puede regular la intensidad, pero no desactivar. No es posible desactivar el pedal. ¿Y ahí estaría como al máximo? Sí, predeterminadamente está al máximo. Ya. O sea, cada vez que lo prenda y apague, ¿se va a quedar así o como...? No, después cuando tú tengas tu Tesla, tiene un perfil acá. Ya. Y dentro del perfil tú personalizas el Tesla completamente a tu gusto. Y por supuesto que cada vez que te vayas a conducir te va a dar automáticamente esas preferencias. Ya. Ahora,
En velocidades bajas, estoy hablando de acá a 60 kilómetros, el freno regenerativo se siente un poco más brusco. Ya. Pero si yo voy a 120 kilómetros por hora, es más armonioso, es más regulable junto a la velocidad. Y la dirección, tengo entendida que es electrónica, ¿no? No. O sea, sí, tiene parte de eléctrica, pero no es 100% eléctrica. Ah, tiene su columna que lleva la... Exacto, y lo puedo regular acá. Ah, sí, se nota. Yo te lo recomiendo estándar, más que nada por el circuito. ¿Ya? Una conducción muy ligera, puedes perder muy fácil el control de... Es bastante insonorizado. Completamente. Tenemos vidrio doble. Y dentro de cada vidrio viene una mica de seguridad, entonces bueno. ¿Se puede acelerar bien acá, no? Sí, por supuesto. Siempre cuando... Sí, obviamente, no voy a seguir recto. Por favor. ¿Este hace el 0 a 100 en cuánto? En 6. En 6. Ah, ya. Tengo uno que lo hace en 3. El performance. El performance. Algo que me da curiosidad aquí de Tesla, ¿cómo es el servicio? Porque yo sé que, bueno, los venden en Parque Arauco, pero ¿el servicio dónde queda? En La Reina, es propio de nosotros el taller. Ya. Y le damos servicio a todos nuestros clientes. Tenemos stock de todos los repuestos de los modelos. Ya. Si te fijas, trabajamos solamente 2 modelos, entonces tener los repuestos es bastante fácil. Eso se agradece porque no tenemos que perder tiempo en importaciones. Nuestro tiempo de respuesta del taller es bastante bueno. Ya. Por esa situación. Se le siente, cuando frenas así, se le siente el peso del auto. Sí, se siente que el freno, tienes que darle su tiempo porque es para que frene. Un poquitito y listo. Y ahí se prende. Ahora esta palanca hacia arriba y ahí está en reversa. Ya. Y listo para salir. Adelante no viene nada. Así que... ¿Cuánto tiene este de potencia? Tiene 174 caballos. ¿Y esta es la máxima 174 caballos. o hay una potencia mayor? No, hay uno mejor que es de 3 puertas, que es como el Sport. Ya. Porque está el Mini Cooper S, pero hay uno que es de 3 puertas, es más rápido, obviamente. Ya. Este es como un City Car, pero un poco más grande. Igual tiene 3 asientos atrás como... Se ve como un SUV, no como un City Car. Es que por eso, es un City Car, pero como plus, como más Ya. grande. Tiene cámara en todos lados, de hecho, te la aprovecho de mostrar. Cámara de 360. Tiene esta que está, ahora que está en direct, si ponéis reversa, se va a ponerla atrás. Tenía esta de Park Assist que pasáis cerca del estacionamiento, lo escanea, y después ponéis reversa y listo. El panorama, que se ve todo, la 3D que se ve de arriba y de los lados, que la camioneta se ve gigante. Sí. Y la de instalación de lavado, que por ejemplo si vais al mecánico y tenéis que meterlo dentro de los carriles, buenísimo. es perfecto. O para cuando uno lava el auto, para meterlo bien. ¿Okay? Tiene distintos modos, obviamente. Tiene modo Sport, que es más rápido, más Sport, ¿Ya? más carrera. Este que es el normal. ¿Lo puedes poner en modo Sport ahorita? Sí, obvio. Y el modo Eco. Y ahí está el modo. Cambia la pantalla así que con cada modo. Tiene un modo que es como el antiguo, que se ve como antiguo el auto. Ahí tiene sonido artificial. Sí, tiene sonido. Sí. Ojalá fuera de un auto, Sí. pero suena como una nave espacial, un auto futurista. ¿Y se lo puedes cambiar o ese es el único? No, ese es el único sonido que tiene. Tiene el velocímetro ahí adelante también. Sí. De las pantallas solamente está el Eco, que es como económico nomás. El normal, que es lo típico. Y el Sport, que te gasta un poco más de batería y es más rápido. ¿Y cuánta autonomía te da este? 360. Ya. ¿Y se Igual carga? depende como uno, sí. La carga rápida de 20 a 80% es de media hora. Ya. Como si lo vayas a cargar a la Copec, carga rápida, media hora. Y la normal en casa es de 10 horas. Ya. Está bueno, ¿no? Sí, es Me gustó. exquisito. Es súper livianito. Por dentro súper espacioso, súper cómodo. Ahora la parte fea. ¿Cuánto vale? 36 más o menos para arriba. Ah, ya. Más barato que el Tesla. Aprox. Sí. Tesla creo que cuesta 42, si no me equivoco, ¿no? 40. 40. Creo que me dijo. Bueno, estamos al interior de la Hyundai Santa Fe en su versión híbrida, que puede hacer 20 km por litro en ciudad y 19,4 km por litro en carretera, que está bien para las dimensiones y para ser un vehículo de 7 plazas. De materiales buenos al interior, encontramos como este acabado que pareciera ser madera, la pantalla curva y esta zona, bueno,
para poner accesorios, la palanca de cambio que la tenemos acá, y bueno, en verdad se siente muy buena calidad. 2 cargadores inalámbricos, un centro con bastantes practicidades, y en verdad el interior se siente muy bien. Tenemos la doble guantera, como puedes ver, y un techo panorámico que bueno, se divide en una zona para la parte de adelante y otra para la parte de atrás. En verdad el auto se siente de muy buena calidad, pero bueno, vale 48 millones de pesos, pero se ve compensado por el consumo que te entrega. Bueno, ahora estamos adentro de la Hyundai Santa Fe, su nueva versión, que en verdad es un vehículo bastante interesante porque según lo que dice la ficha, genera 30 km por litro en ciudad y 14,7 km por litro en carretera, lo cual está bastante bien. Bueno, el interior se siente un poco menos de calidad si lo comparamos con la Santa Fe, pero de buenos materiales. Cargador inalámbrico, una consola tipo flotante y en verdad varios espacios para guardar cosas. Climatizador dual y este solo tiene una guantera. Pero en verdad el interior evolucionó mucho si lo comparamos con su versión anterior. Techo panorámico que abre hasta la mitad y asientos que son de cuero con memoria, para lo menos el conductor. Y la palanca de cambio que se encuentra en esta zona al igual que está como la Santa Fe. Bastante buena. Bueno, este es el interior del Ioniq 5N, que bueno, tiene 641 caballos de fuerza, totalmente una locura, hace el 0 a 100 en 3,4 segundos y tiene 448 kilómetros de autonomía en un mundo invierno. Cosa a destacar al interior, los asientos que se ven bastante deportivos, combinan alcántara con cuero, el volante que bueno, tiene botón para poner los modos de manejo aquí y también para poner el bus en esta zona. Bueno, como hemos visto en otros productos de Hyundai, esto que parece ser una sola pantalla, una consola con cargador inalámbrico y se ve bastante bueno, se siente de buena calidad el interior. Bueno, Volvo X30 con la simplicidad que hizo en este diseño bastante bueno. Tenemos la barra de sonido en la parte de adelante, tendremos el control de los vidrios en esta zona y tendremos esta consola que se pliega y que puede ajustar en esta zona o así. Se siente de buena calidad, volante pequeño, bueno, no tendremos cuadro de instrumentos porque todo se ve desde esta zona, la palanca para manejar los cambios de esta zona, bueno, no mucho más, y los asientos que combinan lo que es cuero y tela que se ven bastante bien y las puertas en verdad también se sienten de buena calidad pese a no ser de todo material duro. Está entre duro y blando y tendremos, bueno, como puedes ver, iluminación ambiental. Y bueno, este sistema que por lo que puedo manejar hasta ahora se ve bastante fluido y te deja instalar aplicaciones dado que está basado bajo un sistema de Google Automotive. Techo solar sin apertura y bueno, tendremos paneles táctiles para lo que es la zona de arriba donde tendremos las intermitentes. No tendremos iluminación para lo que son los tapasoles. Bastante interesante este X30 de Volvo. Bueno, este es el interior del Jayco 6 EV. Bueno, como podemos ver, tenemos una gran pantalla que te da también indicaciones por si quieres hacer actividades todoterreno, como brújula, grados de inclinación, de ladeo, también de altitud. Y en verdad está bastante completo. Es un sistema que se ve bastante bien. Por lo menos cada vez que cambiamos los modos nos da esta animación, se ve bastante bien. Y tendremos un pequeño cuadro de instrumentos que te da harta información. Bueno, asientos de cuero, un box que se abre solo de este lado, bastante curioso. Cargador inalámbrico, pareciera que no, pero vemos, no tiene cargador inalámbrico, pero sí tendremos como una especie de consola flota. Bastante curioso, tenemos un techo solar que abre hasta la mitad y como todo buen chino no tiene retrovisor electrocromático para considerar. Tendremos esta puerta que abre de lado, ¿verdad? Las luces de atrás también se ven bastante bien. Y bueno, es un SUV que te da una apariencia de todoterreno. Y bueno, una sorpresa es que me encontré con el MG3, la nueva versión que, bueno, debe estar acá porque debe ser que trajeron la versión híbrida. Y en verdad cambia totalmente con la generación anterior. Cuadro de instrumentos 100% digital, también un mejor infoentretenimiento, techo oscurecido y, verdad, se siente un poco mejor de calidad. Hay que ver cuánto lo traen en cuanto a precio. Tendremos asientos que son entre cuero y tela y se ven bastante bien. Tendremos, bueno, mando para hacer cambios y consola central que se ve que tiene varias practicidades. El espacio de atrás también se ve mejorado y bueno, tendremos también el mismo diseño que vemos en los asientos adelante, atrás.
Bueno, esta es la Foton G7 100% eléctrica. Bueno, la probamos hace poco y verdad, esta se ve bastante atractiva. Tiene un motor 100% eléctrico y tendremos el interior que vimos en la G7 de máximo equipamiento. Obviamente automática y bueno, se ve bastante atractiva. Bueno, estamos al interior de la Equinox EV y en verdad es un auto que está muy bueno. Tiene un gran infoentretenimiento, obviamente cuadro de instrumento digital, techo solar, este especie de box que en verdad tampoco es muy grande. Tendremos dos puertos USB, cargador inalámbrico, portabebidas, una guantera muy pequeña para el tamaño de la camioneta y en verdad se siente de buena calidad. Capaz lo que me hubiese gustado es tener la posibilidad de tener otra plaza en la parte de atrás, pero está bastante bonito el exterior. Bueno, estamos adentro de la BYD Char, recién presentada. Y está bastante interesante. Bueno, materiales como hemos visto en otros productos de BYD de muy buena calidad. Creo que es uno de los pocos que he visto que tiene retrovisor electrocromático. Bueno, pantalla giratoria para lo que es el infoentretenimiento y por el cuadro de instrumento. Bueno, como hemos visto en otros productos de BYD. El interior se siente de muy buena calidad y la consola central pareciera ser de tipo avión con esta palanca, cargador inalámbrico con ventilación y se siente de buenos acabados. Bueno, este es el EQE 350 si no me equivoco y bueno, de muy buena calidad, un infoentretenimiento bastante grande. Tendremos, bueno, consola central bastante amplia, esta zona para poner portabebidas y asientos que, bueno, los tienen tapados pero se ven bastante deportivos. Un techo con techo solar y bueno, no mucho más. Obviamente no podemos verla mucho así totalmente apagada, tendremos iluminación en las puertas y también en las manillas de ella. Bueno, maletero bastante amplio, con cortina para guardar tus cosas con mayor privacidad y bueno, obviamente portón eléctrico. Bueno, este es el interior de la Kia EV9, en verdad bastante lujosa se siente, aunque el infoentretenimiento para mi gusto es un poco pequeño. Bueno, tendremos atajos con esta zona que es parte del tablero y tiene los botones. Parte del climatizador se controla por esta zona. Tendremos consola central tipo flotante, cargador inalámbrico, un pequeño box, iluminación ambiental en esta zona y bueno, tendremos como un piso que pareciera ser totalmente plano con esta pequeña zona de carga. Una guantera también cubierta en terciopelo. Bueno, tendremos una zona de carga bastante completa, ¿verdad? Con un espacio abajo para guardar lo que es el cubre equipaje, zonas de carga y bueno, para plegar lo que es la segunda fila desde acá y la tercera de forma eléctrica totalmente. Bueno, en la zona de atrás hay varias cosas para nombrar. Una es como esta pequeña pantalla que es para controlar los modos de masaje que tiene este auto. Tendremos climatizados los asientos también y esta cortina para lo que es privacidad. Tendremos iluminación LED y el climatizador de la tercera zona que está en la parte de arriba. También tendremos como este pequeño bandeja y una consola que bueno, también se puede plegar para poner tus cosas ahí. Bastante completo y estos asientos que son eléctricos y bueno, tendremos aquí una silla de bebé para ver cómo se ve posicionada en su lugar. Bastante completa esta EV9 y bueno, también tendremos salidas de aire en la parte de arriba. Bueno, estamos adentro del Model 3 que bueno, manejamos hace un rato. Bueno, pantalla bastante completa y bueno, todas las funciones se controlan desde acá, desde abrir la guantera, controlar los retrovisores, las intermitentes que se encuentran acá y te las muestra una vez que las colocas y bueno, también controlas parte de lo que es los limpiaparabrisas en la zona, asientos de cuero, techo solar que no es de apertura y los tapasoles que son prácticos porque tienen como esta pliegue que en verdad nunca lo he visto en un auto. El infoentretenimiento es para pasar horas explicándote qué hace, porque en verdad hace mucho. Tendremos esto de las cámaras, que en verdad son de muy buena calidad, y esta zona como para colocar tu teléfono. Consola central y bueno, no mucho más. Y bueno, eso sería todo lo que pudimos ver en lo que es la experiencia E. Bastante interesante, me gustó mucho lo de Tesla, Volvo X30 y bueno, el Ioniq 5 para mí fue lo mejor que vimos. Poco caro, pero bastante bueno. Bueno, nos vemos en un próximo video.